Orar con el espíritu y la mente. ¿Qué es orar con el espíritu y hacerlo también con el entendimiento? El apóstol Pablo estableció una clara distinción entre orar con el espíritu y orar con el espíritu y también con el entendimiento. Por lo tanto, escribió: Oraré con el espíritu. Y luego agregó: Pero oraré también con el entendimiento. Pablo hizo esta distinción porque los corintios no estaban cumpliendo con lo que era su deber de orar por su propia edificación y la de otros, sino que estaban orando para su propia satisfacción. Para muchos de ellos, tener dones extraordinarios, como era hablar en lenguas, etc., era más importante que procurar la edificación de sus hermanos. Esto llevó al apóstol Pablo a escribirles y hacerles entender que, aunque estos dones extraordinarios eran excelentes, esforzarse por la edificación de la iglesia era aún más excelente. El apóstol les dijo: Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es entonces conveniente que se use el entendimiento en la oración, así como también el corazón y la boca. Lo que se hace con entendimiento se hace con más eficacia, sensibilidad y deseo de lo que se hace sin él. Esta verdad lleva al apóstol a orar por los colosenses, pidiendo que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y oró por los efesios, pidiendo que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Y oró por los filipenses, pidiendo que Dios les llevara a abundar aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Un entendimiento apropiado es bueno en todo lo que una persona emprende, bien sea civil o espiritual. Por lo tanto, debe ser deseado por todos los que quieren ser personas de oración. Te mostraré en las páginas que siguen lo que es orar con entendimiento y lo haré experimentalmente. Porque para la formación de las oraciones correctas se requiere que haya un entendimiento bueno o espiritual en todos los que oran a Dios. Orar con entendimiento es hacerlo mientras es instruido por el Espíritu Santo en la comprensión que tiene que ver con las cosas por las que estás orando. Aunque te encuentres en gran necesidad del perdón de pecados y de liberación de la ira venidera, pero si no entiendes esto, bien puede suceder que no desees estas cosas o que te manifiestes tan frío o tibio en desearlas que Dios permitirá que seas reacio a pedirlas. Esto es lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Les faltaba conocimiento o comprensión espiritual. No sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Su falta de entendimiento espiritual les hacía a ellos y a toda su actividad religiosa tan tibios para Cristo que Él amenazó con vomitarlos de su boca. Los hombres sin entendimiento pueden decir las mismas palabras en oración que otros usan, pero si ellos no comprenden el sentido de estas palabras, hay una gran diferencia entre ambos, aunque digan las mismas palabras. Aquel que habla con entendimiento espiritual de las cosas que desea y expresa mediante palabras, conocerá mucho más en cuanto a recibir o no recibir sus deseos, que los otros que oran solo con palabras, pero sin conocimiento. El entendimiento espiritual debería haber en el corazón de Dios una disposición y voluntad para dar al alma las cosas que verdaderamente necesita. Mediante su entendimiento espiritual, David pudo darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia él, y lo mismo sucedió con la mujer cananea. A pesar de la aparente brusquedad de las palabras de Cristo, ella discernió mediante la fe y un correcto entendimiento una ternura y disposición de su corazón a salvar, lo que la llevó a suplicar con vehemencia e insistencia hasta que recibió la misericordia que necesitaba. El entendimiento espiritual, esa comprensión de la disposición del corazón de Dios a salvar a los pecadores, llevará al alma a buscar a Dios y clamar por su perdón.
Si un hombre ve una perla preciosa tirada en una zanja y no entiende el valor de la misma, lo más probable es que pase de lejos sin prestarle atención. Pero si llega a adquirir conocimiento de su valor, se meterá en la zanja hasta el cuello para hacerse con esa perla. Así pasa con las almas en lo concerniente a las cosas de Dios. Cuando las personas llegan a darse cuenta de su gran valor, entonces su corazón corre tras ellas con todas sus fuerzas y no para hasta que las consigue. Los dos ciegos de los que habla el Evangelio, debido a que estaban seguros de que Jesús, quien en ese momento pasaba cerca de ellos, era capaz y estaba dispuesto a curarlos del mal que los afligía, clamaron en voz alta, y cuanto más les mandaban que se callaran, más clamaban ellos, hasta que Él los oyó y respondió a su necesidad. Oración. Padre amado, carezco a menudo de discernimiento espiritual y ni siquiera me doy cuenta de ello. No entiendo las necesidades de mi alma. Muchas veces me equivoco en oración, pues pido cosas que no necesito o cosas que me van a perjudicar a mí o a otros. Ayúdame a orar con un corazón entendido, que no dice simplemente palabras. Ayúdame a percibir tus respuestas a la oración cuando me las das o cuando me niegas mis peticiones por buenas razones. Inspírame a alabarte por todas las cosas y a darte gracias por tus respuestas afirmativas o negativas a mis peticiones. Ilumina mi mente mediante la bendita influencia de tu Espíritu para ver las señales de los tiempos y luego orar exactamente por las cosas que tú deseas para mí y para otros en respuestas a oraciones fervientes y diligentes. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, quien vino a traer la verdad al mundo y a ser el camino hacia ti. Amén. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.